programa literario. El editor. Entre las muchas y muy interesantes novedades que ha dado la editorial Funambulista en los últimos tiempos, nos ha parecido que debíamos reparar en un día como hoy de fin de año en dos títulos que yo creo que son muy apetecibles en estas fechas. Por un lado, Corazón y Ciencia, del gran autor inglés del 19, Wilkie Collins, y por otro, La Residencia de Estudiantes, de la escritora japonesa Yoko Ogawa. Dos obras muy distintas, pero muy buenas para ser degustada, yo creo, una tarde de invierno con una mantita. El editor Funambulista, Max Lacruz, está con nosotros al otro lado del teléfono para hablarnos un poquito más de ellas. Buenas tardes, Max. Buenas tardes. Y bienvenido, gracias por atendernos un ratito. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, empezamos, si te parece, por este clásico que es Wilkie Collins, con una novela, Corazón y Ciencia, inédita en español. Pues sí, Wilkie Collins, bien conocido yo creo por el lectorado español, desde la famosa La Dama de Blanco. Dama de Blanco, claro, por supuesto, y Piedra Lunar también fue un título que tuvo un grandísimo éxito. Yo creo que fue como un autor redescubierto, porque ya se había publicado mucho, pero con gran fuerza a partir de los años 80. Sí, te iba a decir yo eso, ¿eh? Yo descubrí la Dama de Blanco cuando tendría, yo qué sé, 16, 17 años o por ahí, y yo no hablaba, fíjate que se comparó, hablaban de su amistad con Dickens, con tal, pero en España tampoco se habla mucho de Wilkie Collins, a pesar de ser un autor, ¿no?, en Gran Bretaña, un clásico, vamos. Sí, sin duda. Es un caso curioso el de Collins, porque no tenía el prestigio, y quizás sigue sin tenerlo, yo creo, de gran autor clásico, claro, consagrado, como pudiera ser Dickens, o ya incluso un Henry James, ¿no? Y tenía esta fama de autor popular, ¿no? Un poco de folletín, de kiosco, y luego se ha visto que sí, que fue un autor popular, sin duda lo fue en su momento, y muchísimo, fue un autor famosísimo en su época, pero que ha resistido muy bien el paso del tiempo, y sus novelas se siguen leyendo pues con un gusto de modernidad bastante sorprendente, y se confirma una vez más que el autor popular no tiene por qué tampoco ser fácil o ser mal autor, en el sentido de cosas de poco nivel, ni mucho menos. Wilkie Collins, sin dejar de ser popular, ha sido siempre un autor con una voluntad de estilo, con unas ganas de contar historias muy a la altura de los grandes clásicos, como digo, sin llegar a ser considerado un clásico de la literatura. Es que es verdad que es un autor muy particular, porque las editoriales lo rescatáis con cierta frecuencia, a los lectores ávidos les gusta mucho. Yo creo que, no lo sé, tú me corregirás si me equivoco, pero supongo que es un autor que se vende bien. Sí. Pero sin embargo tú preguntas a 10 personas que a lo mejor no leen demasiado de una cultura media, y les dices quién es Dickens, todos te saben decir quién es, o quién es Víctor Hugo, pero les dices quién es Wilkie Collins y no te creas que la gente que no es muy lectora no lo desconoce. En efecto, sí, no tiene el prestigio de las grandes firmas anglosajonas, pero chico, los lectores tampoco se equivocan, hay una cierta inteligencia del lector medio, y si le sigue gustando Collins es por algo, y traspasa las fronteras, se lee muy bien en traducción, hay algo que engancha en Collins, y como tú decías, muchas otras editoriales. El padre de la novela, un poco de suspense, ¿no? Suspense, sí, Dama de Blanco y Piedra Lunar se consideraron novelas un poco pioneras de la novela de intriga o de suspense, pero va más allá. Es un autor muy polifacético que trata temas que van más allá del suspenso, el misterio, la intriga o lo policíaco, ¿no? La prueba es esta novela. Y en esta Corazón y Ciencia, ¿qué vamos a encontrar? Porque aquí incluso se vierten ciertas ideas suyas acerca de la ciencia. Sí, concretamente de la vivisección. Aquí la ciencia hay que entenderla en el sentido concretamente de la disección de animales, que era una práctica bastante habitual a finales del siglo XIX,
y que levantaba mucha polémica y controversia ya en aquel entonces, porque se consideraba no solo una práctica cruel, sino que se cuestionaba por razones religiosas incluso y morales, ¿no? Y él es un claro defensor de los animales y está totalmente en contra de esas prácticas de vivisección. Y tenemos aquí la novela, yo creo, más importante probablemente de la época sobre la vivisección, y así la sintió el público. Pero como siempre en Collins, por debajo, acompañando esta teoría o esta tesis que él defiende, hay una novela de aventuras, una novela de amor. Claro, eso te iba a decir, por eso digo yo que siempre Collins es apropiado en estas fechas, ¿no? Hay una historia de amor, como suele ser frecuente en sus novelas, luego una trama ciertamente, no sé si decir enrevesada, pero bueno, con esos ingredientes muy decimonónicos que tanto gustaban, ¿no? De herencias, en fin, toda suerte de peripecias un tanto rocambolescas. Pues sí, es el encanto Collins, este cóctel molotov que consigue el hombre aunar siempre y en realidad a mí personalmente el tema de la vivisección no me interesa especialmente, pero en este caso te sumerges en ese mundo. El científico malvado es un vivisector, es un médico obsesionado con avances de la ciencia en este campo y que vive en una mansión en donde tortura a los animales, etcétera, pero en realidad es malvado por otras razones, ¿no? Y está bien este paralelismo entre la maldad del ser humano por lo que hace profesionalmente y luego en su vida personal, ¿no? Y en la trama, que es, yo creo, la trama más interesante, que es la trama de aventuras y de sentimental que hay en esta novela. Es una novela que a mí me ha gustado mucho publicarla, porque la he vivido como una de esas grandes películas de novelas de época, estas adaptaciones que se han hecho, yo que sé, de Las aves de la paloma o Habitación con vistas, estas grandes producciones británicas de los años 90, y lo he vivido así, como un auténtico baño en un mundo un poco gótico, un poco de aventuras, con mucho sabor, la verdad. Una vez más con cierto misterio, cierta intriga. Sí, hay una intriga, lo que pasa es que no puedo desvelarla, porque aquí se trata de sumergirse y ver qué pasa, por qué un hombre desaparece de circulación y se va a recorrer el mundo dejando a su prima, de la que está enamorado, y la deja de alguna manera en manos de una familia muy peculiar, con ese contacto con ese otro médico que hace las vivisecciones en los animales, y se establece ahí una trama oculta que el lector ha de descubrir. Como siempre en Collins hay un misterio, hay suspense, y tienes unas ganas bárbaras de ver cómo acaba. Y donde también hay suspense y hay misterio es en el otro libro que ha llamado nuestra atención, esta novela breve de Yoko Ogawa, que tiene nombre de canción de Enrique Diana, esta autora japonesa que, no obstante, es una de las autoras más leídas en su país, ¿no? Sin duda. Yoko Ogawa es la escritora por antonomasia japonesa desde hace, pues ya pronto serán 30 años, que está en la cabecera de ventas y goza del favor absoluto del lectorado japonés también. Y aquí tenemos el privilegio, la suerte de poder publicar desde hace ya cierto tiempo su obra. Creo que esta ya es la quinta novela que publicamos de ella. Y no ha conocido bastante la fórmula preferida del profesor, esa quizás sea la más exitosa, ¿o? Sí, esto desde luego nos ha funcionado muy bien, ha tirado mucho del catálogo y sigue tirando, pero las otras también han funcionado. Yo creo que quien lee un libro de Yoko Ogawa se engancha a la autora, que tiene dos facetas. Tiene la faceta más luminosa y un poco ingenua a veces, si no quiero, cándida, de la fórmula preferida del profesor o la niña que iba en hipopótamo, y luego tiene la faceta un poco más, no diría morbosa, pero sí más torturada, más complicada, como puede ser Esta residencia, o como también podía ser Perfume de hielo o El embarazo de mi hermana, en donde todo ese lado más solar desaparece y surge esa raigambre más torturada japonesa. Y ella toca muy bien los dos mundos, a veces los mezcla, a veces no. Sí, porque te iba a decir que incluso sea con candidez, con ternura o con más dureza, sí es verdad que siempre hay un lado muy íntimo, muy relacionado
las emociones y los afectos. Sin duda, yo creo que esto fascina en el mundo japonés y de hecho creo que la literatura japonesa está gustando mucho en España últimamente. Hay un revivir de ciertos autores clásicos, de autores contemporáneos también. Claro, como no mencionar el éxito de Murakami, que se ha convertido en un autor de muchísimo éxito. Y yo creo que hay algo que nos es muy ajeno, muy lejano, pero que nos fascina a nosotros occidentales y especialmente a los españoles, que es esa frialdad que tú decías, donde los sentimientos están soterrados, donde hay un código de conducta que nos es totalmente lejano, pero al mismo tiempo muy, muy fascinante, ¿no? Sí. Quien lea Yoko Gawa repite, está claro que hay algo en ella, la manera de presentar las cosas con cierta distancia y al mismo tiempo con una implicación personal que forma parte de su estilo y que no deja indiferente, desde luego. Es una novela corta, en este caso se lee muy rápido, en un par de horas lo has leído, y forma parte de las obras cortas, pero no por ello menores, de Yoko Gawa. Es cierto que en estos autores japoneses, y sin duda en Yoko Gawa pasa, digamos que esa lejanía de la que tú hablabas, no sé por qué, los convierte luego a la hora de leerlos, parece que es una lectura muy cercana, parece que estás leyendo algo muy próximo. Pasa incluso con autores clásicos japoneses, como pasa con Soseki muchísimo. Sí, con Soseki pasa claramente. Y esto, yo creo que es la cultura, es la cultura japonesa. Esa mezcla, como decía, de cercanía, o decías tú más bien de cercanía y distancia al mismo tiempo. Y sí, todo parece muy, muy cercano y un poco extraño al mismo tiempo. Y la fascinación que siente el lector es indudable. Hay poco artificio. Y eso que es un mundo que habla de unas realidades que en principio nos son bastante ajenas y lejanas. No hemos de engañarnos, el mundo japonés no está muy conectado al nuestro, ni por tradición, ni por ninguna otra circunstancia. Tampoco hay una gran presencia japonesa en España, es decir, que hay una fascinación por lo exótico, pero un exotismo que es muy cercano. Son occidentales sin duda en muchas cosas, están en la periferia, nosotros quizá también estemos en otra periferia de Occidente, quizá por ahí nos podamos conectar. En todo caso es una grandísima escritora y yo siempre la recomiendo, y suele tener éxito en mi recomendación porque no deja indiferente Yoko Gawa. Yo creo que, insisto, quien ha leído alguno de sus libros pues repite. Pues seguro que así lo harán los que todavía no la han leído. Dos estupendas novelas con suspense, amor, intriga, en definitiva, sobre todo, ante todo lo que hay es buena literatura. En La residencia de estudiantes de Yoko Gawa y El corazón y ciencia de Wilkie Collins, este clasicazo ya del siglo XIX. Vas La Cruz, enhorabuena como siempre por acercarnos autores tan fascinantes, por acercarnos buena literatura. Muchas gracias por acompañarnos un ratito y feliz año, que no cenes demasiado y que entres con buen pie. Feliz año también para La montaña mágica. Un abrazo. Un abrazo.